Más bien, loquita. Y vamos a compartir pantalla. Bien. Entonces, demostraciones. A nivel general. Con sus palabras. Es una demostración para nosotros. Para que más o menos me tiren la falopeada que se le ocurra, no hay problema. Probar la verdad de algo. Está bien. Dentro de todo es un poco eso. A ver, nosotros, de una materia que estén ahora, estamos sobre el lenguaje, pero han visto seguramente en muchas de las materias de matemáticas, no sé, análisis, álgebra, la que fuera. Eh, absolutamente nada de lo que se enuncia como verdad se acepta como verdad sin tener una demostración de por medio. No sé por qué tengo la cámara mirando. ¿A qué me refiero? Yo, por ejemplo, me acuerdo de cuando iba a la escuela, también tiene mucho que ver con como el tuje que está explicado la matemática generalmente en las escuelas, pero bueno, en mi caso particular, uno veía, bueno, este es por decir algo, el teorema de Pitágoras, ¿no? Entonces el teorema de Pitágoras, vos decías, bueno, si yo tengo un triángulo que es rectángulo, y no sepan disculpar, este es el lado A, este es el lado B y este es el lado C, y a ustedes decían, por teorema de Pitágoras, A cuadrado más B cuadrado es igual a C cuadrado. Listo, ¿entendemos? Y nosotros agarramos y decimos, ok, sí, fabuloso, vamos a hacer una prueba, nos sale, nos dan los numeritos, pero, digamos, uno tranquilamente podría decir, che, pero ¿por qué? Cómo sé que no me estás mintiendo? ¿Sí? Eh, básicamente aceptamos lo que nos viene y no le prestamos mayor atención. El tema es que como estamos en un contexto científico, digo científico general, no importa la materia que esté, nosotros estamos haciendo una carrera universitaria de índole científico, nada, absolutamente nada de lo que se enuncia se acepta porque sí. Nosotros tenemos que demostrar absolutamente todo. Para que lo demostramos es verdad. La pregunta es cómo demostramos eso. ¿Sí? Ustedes me podrían decir, bueno, esto va a parecer novedad, ¿no? Si en vez de, no sé, yo les digo que este lado mide 4 y este lado mide 3. Y ustedes me van a decir, bueno, este lado mide 5. ¿Por qué? Porque 4 al cuadrado más 3 al cuadrado es 16 al cuadrado, perdón, 16 más 9, esto es 25 y esto es 5 al cuadrado. ¿Sí? Pero bueno, esto claramente no es demostrar, esto es un caso en particular. ¿Sí? Es como que yo les diga, todos los números son pares, todos los números naturales son pares, y les digo, miren, acá está el 0, acá está el 2, acá está el 6 y acá está el 8. Ya está. Y usted me dice, no, vos elegiste a dedo algunos, son pares, pero por ejemplo el 7 o el 1 no son pares, y eso tira abajo todo este teorema que yo les había anunciado, que era claramente falopa. Entonces, ¿qué estoy tratando de ilustrar con esto? Todo teorema nosotros lo tenemos que demostrar. Y cuando hablamos de teoremas, en general, depende de cómo estén enunciados, vamos a tener teoremas de este estilo. A. ¿No? Yo estoy medio como estableciendo una letra proposicional que de alguna manera representa el teorema entero. ¿Qué estoy tratando de decir con esto? Por ejemplo, lo que yo les decía recién. Todos los números son pares. ¿Sí? Es una oración sola que es verdadera o falsa. ¿Sí? Esto claramente es falso, porque nosotros encontramos un contraejemplo recién que de alguna manera dio cuenta que lo que estaba diciendo era falso, pero por ejemplo un teorema que es verdadero es esto. Si yo les digo la suma desde i igual a 1 hasta n de i, esto es lo mismo que decir 1 más 2, 3 más hasta un número n es igual a n multiplicado por n más 1 sobre 2. Esto no hace falta que lo sepan de memoria. Sencillamente lo que estoy tratando de ilustrar es, ¿qué es mi teorema en este caso? Esto es igual a esto. Lo del lado izquierdo
Sí, si quieren olvídense de esto, si no están muy familiarizados con este símbolo, pero la suma de los primeros n números naturales, por ejemplo, si yo les diera la suma del 1 hasta los 4 primeros números naturales, yo les dijera 1, 2, 3, más 4, sería 4 por 4 más 1 es 5, dividido 2. ¿Y cómo verificamos esto? Bueno, en este caso particular sencillo, nosotros tendríamos que, ¿qué es lo que me da este lado? Bueno, 1 más 2, 3, más 3, 6, más 4, 10, 4 por 5, 20, sobre 2, se me quedó que 10 igual a 10, y eso es verdad, ¿sí? Entonces, en este caso, mi teorema, o lo que yo la proporción que después se transforma en teorema que yo estoy tratando de mostrar es, de nuevo, para nosotros las proposiciones serán oraciones que son verdaderas o falsas, ¿sí? Cuando tenemos algo de este estilo, que es solamente una oración, es algo que tiene que valer siempre. Como en este caso, yo les dije, la suma, si nosotros esto lo escribiéramos como texto, para así decir, digamos, la suma de los primeros n números naturales es igual a n más 1 y 2. Este es el teorema. Esto es lo mismo traducido al lenguaje matemático, al lenguaje algebraico, ¿sí? ¿Y cómo lo demostramos? Bueno, va a depender del caso, ¿no? Esto se demuestra, por ejemplo, por inducción, que es una recta inducción en álgebra, pero no importa. De hecho, creo que lo tienen que demostrar más adelante, no sé. Pero bueno, digamos, otro tipo de teoremas o de proporciones que nosotros tratamos de demostrar, muy común, son cosas de la forma A implica B. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué es lo que estamos diciendo nosotros cuando expresamos algo de este estilo? Bueno, lo que estamos diciendo es, mirá, siempre que se den las condiciones que nos dice A, siempre, absolutamente siempre, va a ocurrir B. ¿Sí? Por ejemplo, si yo les digo, vamos a escribir también de nuevo, todo número divisible por 4 es divisible por 2. ¿Sí? Entonces, ¿qué sería? Yo esto lo estoy escribiendo primero en lenguaje. ¿Qué lenguaje? Puta, no me sale, no me sale la palabra. Bueno, lenguaje natural. Ahí está. Si nosotros lo quisiéramos transformar a una expresión de este estilo, o sea, le quisiéramos asignar letras proposicionales a algo de este estilo, podríamos decir, bueno, n es divisible por 4, entonces n es divisible por 2. En este caso, no se puede agrandar eso. En este caso, fíjense cuál es la diferencia. Yo no estoy diciendo todos los números son divisibles por 2, ¿sí? Porque eso es claramente falso. Yo lo que estoy diciendo, siempre que ocurra lo primero, va a ocurrir lo segundo. ¿Sí? ¿Y cómo demostramos esto? Bueno, vamos a hacer un pasito más. Esto de acá, vamos a pasarlo al lenguaje algebraico. ¿Qué quiere decir que n sea divisible por 4? Es decir, que n, acá estoy obviando algunas cosas, tengo que aclarar que n es natural o entero o lo que fuera. Pero bueno, n es igual a 4 por x. No importa lo que sea x. ¿Sí? N es divisible por 4 si puede escribirse como un número que no conozco multiplicado por 4. Entonces, n es igual a 2 por q. ¿Sí? Fíjense que yo no estoy agregando más información de la que me está diciendo el teorema. Yo no sé qué número es x, yo no sé qué número es q, no sé si x es par, impar, primo, no primo. A mí el teorema me dice, si x se puede dividir por 4, o sea que es un número que no conozco multiplicado por 4, entonces ese n tiene que poder
ser divisible por 2. Siempre que valga esto, va a valer esto. ¿Y cómo demostramos entonces algo de este estilo? Algo del estilo A implica B. ¿Sí? Nos vimos el caso de las proposiciones y de las implicaciones puntualmente. Tenemos mecanismos, vimos la prueba directa, la prueba indirecta, donde enumeramos paso por paso, y eso está perfecto. Generalmente no. En la práctica, quizás no se escribe el paso por paso 1 por esto, por otro, es mucho más para que ustedes aprendan y practiquen. Pero generalmente, nosotros tenemos que demostrar algo de este estilo. Lo que hacemos es pararnos sobre lo que queremos demostrar, ¿sí? Que sería esta parte de acá, y usando en el momento apropiado, puede variar dependiendo del caso, la hipótesis, ¿sí? Llegamos a la igualdad. Puntualmente, paro en n, veo qué es lo que puedo hacer y voy a tratar de expresar en este caso a n como 2 por otra cosa. ¿Sí? De nuevo, no importa, esto es para algún x y q. ¿Sí? Con que exista alguno, no sé cuál es x, cuál es q. Entonces, bueno, en este caso no, justo no hay mucho que hacer, o sea, yo en este caso me pararía en el n y usaría la hipótesis ya de entrada, ¿no? Porque n por sí solo no tengo mucho manejo algebraico que hacer. Por hipótesis digo, bueno, mi hipótesis es lo que yo considero como verdad absoluta, en este caso esto se cumple. A mí la hipótesis me dice que n es 4 por un x. Pero bueno, yo conozco, sé que el 4 es 2 por 2. 2 por 2 por x. Y como la multiplicación es asociativa, o sea que la puedo aplicar en el orden que quiero, esto es 2 por el producto de este 2 con esta x. Digo, bueno, como 2 por x es un número natural o entero, depende cómo estemos laburando. Y 2 es un número entero, multiplicar este por este, me tiene que dar un número entero. O sea que esto le puedo poner el nombre que a mí se me ocurra. Esto puede ser el q que estoy buscando. Y esto termina siendo 2 por q. ¿Sí? De esta manera logramos demostrar que n, si es múltiplo de 4, necesariamente también es divisible por 2 porque lo puedo expresar como 2 por n. Entonces vamos a ver, esto fue un ejemplo muy pavo, muy chico, pero me parece fundamental, quizá no lo expliqué del todo bien tampoco, pero espero que ahora mirando un poco los ejemplos que es el práctico, quede claro cómo es la estructura general de una demostración A implica B. Vamos a asumir como que vamos a tener ahí presente en la cabeza la hipótesis. La hipótesis es el lado izquierdo de la implicación y lo que nosotros vamos a dar como cierto, ¿sí? Porque de nuevo, no estamos demostrando en este caso, por ejemplo, que todos los números son divisibles por 2. Estamos parándonos en el caso donde el número en cuestión es divisible por 4. ¿Sí? Y en algún momento de la demostración, posiblemente, y probablemente de hecho, tengamos que usar esa información para llegar a lo que queremos demostrar. ¿Sí? Entonces vamos a mirar, me parece interesante mirar un poco estos ejemplos de acá, los del punto 20. Entonces, vamos a poner esto por acá, pues se copia tan grande. Mal que anda la rueda de este mouse, es bochornoso. Recién lo que yo acabo de hacer es una prueba directa. Es una prueba directa, ¿por qué? Porque a mí me han presentado esta implicación de A implica B,
me paré en B, usé A de hipótesis y demostré en el mismo orden que se me había planteado, A implica B. Usé la hipótesis para ayudarme, pero ayudarme no quiere decir que estoy haciendo trampa, o sea, no estoy agregando ninguna información que no fuera válida, yo no dije en ningún momento, no sé, bueno, como sé que X es divisible por 3, pero es información que yo no tenía, ¿sí? Usé solamente la información que me había provisto la hipótesis y que me provee, obviamente, aquellas cosas que nosotros conocemos, que damos por sabidas, por ejemplo, que 4 es 2 por 2, ¿sí? No uso nada que no conozca con una certeza absoluta. Es una prueba directa, ¿sí? Pero miremos estos ejemplos. Miremos acá. Me dice, si 3n es par, entonces n es par. Tenemos esto escrito en un lenguaje natural, por más que usa conceptos matemáticos. Esto es par, no es par. ¿Sí? Entonces, esto nosotros lo podemos escribir de nuevo de algo de la forma A implica B. ¿Qué sería el A en este caso? El 3N. Bueno, en realidad el 3N es par. Perfecto, exacto, exacto. Exactamente. Acuérdense que tanto A como B son proposiciones, son oraciones que tienen que ser verdaderas o falsas. 3n por sí mismo no es un número, sea cual sea n, es un número que no conozco, pero 3n por sí mismo es, bueno, hay un número, lo multipliqué por 3. ¿Ese número es verdadero o falso? No, en realidad no tiene valor de verdad, es un número. Lo Profe, que sí tiene un valor de verdad es la oración 3n es par. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que todos los números son pares o impares, entonces yo voy a mirar, sepa cuál es n, no importa, puedo ver, ¿lo puedo dividir por 2? Sí, es par. ¿Lo puedo dividir por 2? No, entonces no es par. Eso es verdadero o falso. ¿Sí? Entonces, en este caso, 3n. profe, una Sí, pregunta. Eso se puede, lo de si 3N es par, entonces N es par. Yo lo probé por, tipo, ¿cómo se dice esto? Por contradicción. O perfecto. sea, por Sí, sí, sí. absurdo, perdón, Y por vamos a absurdo. llegar a eso. Y vamos a llegar a eso. Ok. 3n es par, entonces n es par. Hay situaciones, ¿sí?, en las que es más natural, más sencillo, o no, si me apuran, habría que pensarlo un poco más, pero me sale que hay algunas circunstancias donde casi la única opción es demostrar lo que queremos demostrar, no por prueba directa, pero por contradicción. ¿Sí? También tenemos la herramienta de la contrapositiva. Entonces, vamos a suponer por un momento que yo quiero demostrar esto por prueba directa. ¿Sí? ¿Cómo, cómo haría para demostrar esto por prueba directa? Y se complica un poco. Básicamente vamos a hacer un paso más, vamos a escribir esto, que nosotros, digamos, arrancamos con esto que está en lenguaje natural, lo tradujimos a algo de la manera en la que estamos elaborando nosotros, que es esto de la lógica y las proposiciones. Vamos a hacer un pasito más y vamos a escribir qué significa cada una de estas cosas en lenguaje matemático. Bueno, que 3n sea par es lo mismo que decir que 3n es 2 por, fijan la letra que más les guste, 2 por algo. Esa t no me interesa, o sea, no me interesa en el sentido de que qué número es indistinto, yo sé lo que estoy diciendo es que 3 por n es 2 por otra cosa. Listo. Entonces, n es igual, perdón, a 2 por u, o sea, lo que fuera. ¿Sí? Esto es lo que yo estoy tratando de mostrar acá. Bueno, eh, básicamente está complicado por prueba directa. A ver, ¿qué Ahí haríamos puedo, nosotros? Sí, puedo decime. despejar ahí puedo despejar la n, profe, ¿no? Ojo acá. Tipo n es igual a.
2/3 de t y después lo multiplico por 2. Ojo con eso. A nosotros nos están diciendo, ¿sí? A ver, perdón, el concepto de números pares o impares. Si yo les digo el número 2,71, ¿es un número par o es un número impar? Eh, El concepto Vamos de a decir, números no, pares e impares solamente aplica a números enteros, ¿sí? claro, es impar. En Ah, realidad ninguna de no las es ni dos. uno ni otro. Es un Sí, sí, número, o ninguna de las sea, de nuevo, los números, para nosotros los números pares o impares, lo que sea, es un concepto que solamente aplica a los números enteros, ¿sí? ¿Cuál es el problema acá? Bueno, mi hipótesis me dice que 3n es igual a 2 por t. Uno podría haberse tentado, como vos decís, digo, bueno, esto para mí es la verdad absoluta, ¿sí? Ok. Ah, o sea, yo si multiplico 2 por t sobre 3 no sería par. Eso quiere decir. Digo, bueno, yo quiero llegar a algo que me diga qué es lo que pasa con n. Entonces, como vos decís, digamos, me veo tentado a dividir a ambos lados por 3 y me queda esto. Y esto es un problema porque en los números enteros, ¿sí? Yo no sé si 2t, ¿sí? Yo esto lo tengo que pensar como todo un número, así decir, lo puedo dividir por 3. ¿Sí? O sea, cuando nosotros trabajamos con números enteros y estamos haciendo demostraciones dentro de los números enteros, eh, dentro de esa demostración es importante que no nos salgamos de los números enteros. ¿Sí? ¿A qué me refiero? Si, por ejemplo, 2t, por decir algo, porque yo no, insisto, yo no sé qué número es t, y no me debería importar demasiado. Puede darse la situación de que tenga que meterme más a fondo con eso y ver. Pero en el momento que me aparecen fracciones, yo no sé si sigo estando dentro de los números enteros. Porque, por ejemplo, ¿sí? ¿Qué pasaría, por decir algo, ¿sí? Habría que ver después si es posible o no, pero ¿qué pasaría si t es igual a 7? Bueno, 2t es igual a 14. Y me aparecen 14 tercios, que no es un número entero. ¿Sí? Entonces, es un asunto delicado cuando empiezan a aparecer cosas de este estilo. Cuando hacemos demostraciones, por ejemplo, dentro de los números naturales, tratamos en la medida de lo posible, por no decir directamente no lo hacemos, de no restar. Porque ¿qué pasa? Ah, estoy trabajando con números enteros. Si sumo, no pasa nada. Tengo un 5, le sumo 10 y termino en 15. Fabuloso, no pasa nada. Sigo dentro de los números naturales. Pero por ejemplo, si tengo un 5 y le resto 10, o sea, en el momento que nosotros restamos, corremos el riesgo de salirnos de los naturales. En el caso de los enteros, dividir y podemos multiplicar tranquilamente. Si yo multiplico 2 por 4 no pasa nada. Si multiplico 6 por menos 25 me va a dar un número negativo, pero sigue estando dentro de los enteros. Pero en el momento que yo divido, ahí ya corro el riesgo de salirme de los números enteros. Entonces, cuando les pasa algo de este estilo, ¿sí? Es buena práctica tratar de buscar otra manera de hacer las cosas. Esto se podría haber hecho, la manera de hacerlo por prueba directa siguiendo este camino sería, bueno, yo estoy dividiendo por 3, entonces tendría que ver si al momento de dividir un número por 3, tengo 3 alternativas, que ese número se puede dividir por 3, que sobre 1, que sobre 2, y tengo como que expandir la demostración para todos lados, ¿no? O sea, es como, bueno, caso 1, 2t se divide por 3, en cuyo caso, opción 2, se complica, hay casos donde no queda otra. En este caso en particular, nosotros tenemos dos vías alternativas de demostración igual de válidas, pero que nos van a hacer la tarea mucho más fácil. Cuando digo igual de válidas es demostrar A implica B, va a ser lo mismo que demostrar esto otro. Una de las opciones es la que nosotros llamamos la contrapositiva. ¿Sí? ¿Qué es la Profe, contrapositiva? Sí, decime.
Pero entonces ponele, yo no puedo poner el 3 dividiendo la t nada más y que ahí quede como que es par. Eso no puedo entonces. Es que en realidad vos no sabés qué es t dividido 3, porque no sabés qué número es t. Claro, por eso podría quedar como que no es par. Claro, por eso te digo Ah, que ahí tendrías que ponerte a analizar, bueno, ¿qué es lo que pasa si t, si yo como no sé qué es t, pero sé que es un número entero, como es un número entero, hay tres posibilidades, o que t sea un número divisible por 3, o que t sea un número que al dividirlo por 3 sobra 1, o es un número que al dividirlo por 3 sobra 2. ¿No? Bueno, si pasa esto, me fijo, si pasa esto otro, ¿sí? Y en sí, ese es caso mejor de esa caes en manera. un bodrio, imagínate si en vez de 3 estuviéramos dividiendo por 25, por decir algo. Bueno, que pase sobra 0, que pase sobra 1, que pase sobra 2, ¿sí? Es como que ya se abre demasiado la demostración, que no, se puede hacer, pero vamos a ir por una alternativa más natural. Nosotros tenemos este enunciado. Si 3n es par, entonces n es par. ¿Cómo sería la contrapositiva de esto? ¿Sí? ¿Qué es la contrapositiva de A implica B? La contrapositiva de A implica B es no B implica no A. Estas dos fórmulas tienen exactamente la misma tabla de verdad. ¿Qué es lo que estábamos diciendo nosotros acá? Nosotros estamos tratando de demostrar que siempre que pasa A, siempre que 3n es par, n es par. Y nosotros en este caso lo que estamos diciendo, bueno, equivalente es decir, si un número no es par, entonces su triple no es par tampoco. ¿Por qué son equivalentes estas? Bueno, recién decíamos, siempre que pasa A, pasa B. Equivalente es decir, es demostrar, bueno, no pasó B, no pasó la consecuencia que yo decía antes, entonces nunca estuvo la causa. Si yo traduzco, vamos paso por paso, esta oración a su contrapositiva, diríamos, bueno, en vez de no B pongo no n es par, entonces no 3n es par. ¿Qué quiere decir que n no sea par? Bueno, como los números enteros pueden ser pares o impares, esto es lo mismo que decir n es impar. Y lo mismo, que 3n no sea par, o sea, que sea falso que 3n es par, de nuevo, como los números solamente pueden ser pares o impares, 3n es impar. Eso, no es. Y ahora fíjense cómo se nos volvió más sencilla la demostración. Porque, de nuevo, vamos a hacer un paso más. ¿Qué quiere decir que n sea impar? Bueno, que n es 2 por número t que no conozco, más 1. Entonces, 3n es igual a 2q más 1. Fíjense cómo yo escribo letras diferentes acá, porque no. Como yo no sé qué números son t y q, está claro que son números distintos, digamos, intuitivamente sabemos que son números diferentes, pero no lo sé. Escribo letras diferentes y ya está. ¿Sí? Pues son valores que yo ignoro, que no sé qué naturaleza tienen, no sé si son divisibles por 1, por 2, por 3, bueno, por 1 seguro no, pero son números. Que n sea impar quiere decir que se tiene que poder escribir como 2 por algo es 1. Y que 3n sea impar quiere decir que se tiene que poder escribir como 2 por algo, no necesariamente lo mismo, más 1. Listo. Y fíjense cómo, de nuevo, se nos simplifica la demostración acá, porque recién nosotros dividíamos, y dividir dentro de los números enteros es un problema. ¿Sí? Pero multiplicar no. Entonces mi hipótesis a mí me dice, bueno, n es 2t más 1. Como multiplicar no me trae ningún tipo de inconveniente, yo puedo decir, bueno,
3n, multiplico por 3 a ambos lados, es 3, por 2t es 1. Lo que 3n es 6t más 3. ¿Sí? Y digo, pucha, bueno, yo quiero llegar a que 3n es 2 por algo entero más 1. Y tengo que es 6 por algo más 3. Bueno, pero digamos, el 3 es un número impar. Si es un número impar, se puede escribir como 2 por algo más 1. ¿Cómo puedo escribir el 3 como 2 por algo más 1? 2 por 1 más 1. Perfecto. Y el 6, como es un número par, lo puedo escribir como 2 por algo. Sería 2 por 3 técnicas. Y yo puedo sacar factor común 2. Y ahora tengo 2, 3t más 1, más 1. ¿Y de qué me sirvió todo este maneje que hice? Bueno, yo tengo un número que no conozco, que es t. Lo único que sé de t es que es un número entero, nada más. Si un número entero yo lo multiplico por 3, ¿sigue siendo entero? Yo puedo multiplicar, no sé, el 7 por 3 y me da pi. No, los números enteros son cerrados bajo la multiplicación. Entonces 3t es un número entero. Y si le sumo 1, sigue siendo entero. O sea que todo esto es un número entero, al que yo puedo decir, ah, bueno, este es el dichoso q que estaba buscando. Y ahora sí demostré, quedó demostrado, que si n es un número impar, el triple es un número impar también. Demostrar esto es lo mismo que haber demostrado su contrapositiva. Si 3n es par, entonces n es par. ¿Sí? Y de nuevo, nos libramos del problema de, estéticamente hablando, que no sabíamos, teníamos que dividir y no sabemos qué hacer con eso. ¿Sí? Esto es contrapositiva. No me acuerdo quién de ustedes me había dicho que lo había hecho por absurdo. Yo lo hice por el absurdo. Bien. Y yo hice igual de diferente, si querés te digo. Contame, a ver, contame qué es lo que hiciste. Igual, de nuevo, esto fue contrapositiva, absurdo es otra cosa y lo voy a mostrar ahora, pero contame qué es lo que hiciste. Yo había puesto, supongamos que n es impar, entonces puse n es igual a 2n más 1. Bueno, ahí empecé a hacer toda la cuentita y me quedó que n es igual a menos 1. Entonces yo puse al costado 3n, 3 por n es igual a par. Entonces reemplacé n por lo que me dio que es menos 1, me da que menos 3 es igual a par. Es Pausa, falso. pausa. No sé, digo. Vos no sabés qué número es n. O sea, vos no deberías haber podido despejar n porque no, n es eternamente una incógnita. Es un número Sí. que, justamente, como nosotros no estamos demostrando un caso particular, ¿sí? No estamos viendo qué pasa si 3 por 6 es par, entonces 6 es par. Estamos hablando de un n que está ocupando la posición de absolutamente todos los números posibles. ¿Sí? Entonces, nosotros recién vimos, arrancamos, esto es prueba directa. ¿Sí? En base a la información que me da la hipótesis, de alguna manera trato de llegar a que ocurre lo de este lado. La contrapositiva es agarrar lo opuesto de la consecuencia y demostrar lo opuesto de la hipótesis. ¿Sí? De nuevo, en la prueba directa, siempre que pasa A, entonces pasa B. Siempre que pase A, pasa B. La contrapositiva es decir, bueno, como no pasó B, demuestro que siempre que no pase B, tampoco pudo haber pasado A, porque si hubiera pasado A, tendría que haber pasado B. ¿Sí? Estas dos son iguales. ¿Y qué es lo que me dice el absurdo? Bueno, si yo lo que quiero demostrar, ¿sí? Que era esto, A implica B, quiere decir que
siempre, absolutamente siempre, que ocurra lo de A, va a pasar lo de B. Entonces no tendría que poder ocurrir en simultáneo que pase A y que pase no B en simultáneo. ¿Sí? Vamos a escribir acá para que quede claro. Esta sería mi prueba directa, la más tradicional, la contrapositiva, y el absurdo, se me fue la voz, el absurdo, yo voy a demostrar que esto no es posible. De nuevo, lo voy a machacar un poco para que quede claro. En mi prueba directa, o mi teorema, lo que yo quiero mostrar me dice, A implica B. Siempre, absolutamente siempre que pase A, tiene que pasar B. Con mi absurdo digo, no, mirá, puede ocurrir que esté pasando A y que también no B también, en simultáneo, que coexistan y que estén en paz y se agarren de la manita y vayan a caminar al parque. Yo decía, no, esto no puede ser. Porque dentro del contexto nuestro, de la lógica proposicional, las cosas son o no son. No puede ser, bueno, a veces B, a veces no B. No, yo te voy a mostrar que esto no puede pasar. Y como esto no puede pasar, lo único que tiene que pasar es B. Digamos, porque como nosotros A lo damos en nuestra hipótesis, lo que vamos a demostrar es, bueno, cuando esto vale, si esto no es posible, lo que tiene que pasar es B. Ahora va a quedar claro. Entonces, nosotros queremos, espero, si no, por favor, pregúntenme. Si n es par, si 3n es par, entonces n es par. Bueno, lo que vamos a decir entonces es que vamos a escribir. Nuestra hipótesis era 3n es par. Y vamos a suponer que puede pasar, ¿sí? Y n es impar. Esto que está acá, esta parte de acá, es la que nosotros estamos suponiendo por absurdo. ¿Sí? Aguárdenme un momentito, chicos, por favor. Ya ven. Disculpen. Bueno, entonces, ¿qué es lo que estamos planteando nosotros? Estamos diciendo, bueno, vamos a usar la imaginación y vamos a suponer que existe alguna situación, para algún n el que fuera, en el que puede pasar que el triple de ese número sea par, pero que ese número originalmente sea impar. ¿Bien? Bueno, ¿qué es lo que va a terminar pasando? Nosotros asumimos, ¿sí? Como A es nuestra hipótesis, esto es verdad. ¿Sí? Ah, gordo. Entonces, ¿qué quiere decir que 3n sea par? Bueno, quiere decir que 3n es igual a 2 por q, no sé, lo que sea. ¿Qué quiere decir que, vamos a escribirlo acá, 3n es igual a 2 por q, y n es impar, es 2 por t más 1. ¿Sí? Hasta ahí. Tradujimos esto, lenguaje natural, al lenguaje algebraico. Bueno, si valen estas dos cosas, supuestamente, yo por ejemplo puedo agarrarla de este lado y multiplicar, como hicimos recién, multiplicamos ambos lados por 3. Ya que 3n es 3 por 2t más 1, y esto es igual a 6t más 3. Y como vimos recién, podemos sacar factor común 2, bla, 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 bla. Nos queda que esto es 2 por 3t más 1 más 1. Y esto es un número entero, o sea que esto es 2 por algún número, lo que sea. Podría ser el q más 1, ¿no? Ahora, fíjense esto. Nosotros dijimos, los números son o pares o impares.
No pueden ser las dos cosas en simultáneo. Nuestra hipótesis, la situación en la que nosotros dijimos que estábamos parados, nos dice, mirá, pibe, 3n es par. Eso es incuestionable. Y yo digo, bueno, pero voy a suponer también que n, el número original, era impar. Bueno, si el número es impar, yo multiplico ambos lados por 3, que esto es válido, digamos, no estoy inventando nada, no estoy agregando información que no existiera, no estoy inventando reglas algebraicas que no estuvieran. Y lo que me terminó quedando, para que quede claro acá, 2 por, en vez de q voy a usar x, porque en realidad no importa qué número sea. A esto lo llamé x. Pero ¿cuál es el problema acá? No importa qué número sea x, ¿sí? Esto es un número impar. Pero yo he dicho que 3n también era un número par. Acá hay una contradicción. Yo estoy diciendo simultáneamente que 3n es par e impar al mismo tiempo, cosa que no puede ocurrir. Esto es una contradicción. Por lo tanto, como se produjo una contradicción a partir de que yo creí esta parte de acá, ¿sí? Yo supuse que esto era posible y llegamos a una situación que no puede ocurrir. La única conclusión posible es que esto no puede pasar. O sea, no puede pasar que n sea impar. Si yo me paro, obviamente, en la vereda de que 3n es par. Por lo tanto, terminé demostrando que A implica B. Terminé demostrando que si 3n es par, entonces n tiene que ser par también. Porque si no lo fuera, llegaríamos a una situación que es imposible. ¿Sí? Esa es la idea detrás de la prueba por absurdo. Hay algunos teoremas, esta es la parte que probablemente, de la explicación que probablemente les guste menos. Algunos teoremas que se prestan más a demostrarlo de este estilo. ¿Sí? A veces que la contrapositiva no es tan natural, la prueba directa tampoco. Hay cosas que con prueba directa salen mejor. Y eso y la capacidad de decidir qué metodología usar para cada una de las situaciones va mucho con la práctica. O sea, cuando ustedes vean mucho teorema, tal, cómo se muestra esto, ya medio como que les va a sonar, bueno, esto se hace así, esto se hace así, esto se hace así. Bueno, como vieron recién, hay algunos que admiten más de una forma. Esto se podría haber demostrado por prueba directa, pero era mucho más trabajoso. A veces no es tanto una cosa que se puede, no se puede, sino que es lo más sencillo. Eh, pero bueno, como se mostró recién, si bien hay casos donde la prueba directa es teóricamente posible, donde uno puede, bueno, abarcar todas las, bueno, ¿qué pasa de esto, esto, esto? Hacer la contrapositiva o el absurdo, dependiendo del caso, como que, bueno, me achica el laburo así, lo hace mucho más elegante, mucho más corto, mucho más claro, mucho más preciso. ¿Alguna duda de esto? No, profe, se entendió, a ver, por mi parte. De nuevo, quizás me habría, viste, cuando uno trata de explicar algo, pucha, me gustaría ser más claro todavía pero bueno, hay como un techo mío de que soy medio corcho y se me complica. Pero bueno, en la medida que les vayan surgiendo dudas, traten de preguntar estas cosas porque hasta que las machacan y las ven la cantidad suficiente de veces como para naturalizarlas, se van a aparecer muchas dudas y se van a equivocar y está bien que pase eso. Eh, Quería hacer como ¿cómo se llama esto? Una especie de repaso bueno, si había alguna duda por ahí que ustedes no sabían que la tenían, a ver si la toqué medio de tuje. Y si no, bueno, hagamos una cosa, para también poder mirar un poco otros ejercicios de los que querían preguntar. ¿Hacemos rápido el segundo? ¿Sí? Si x es par y es impar, entonces x más y es impar. Tenemos. Eh, Vamos a hacer esto. Nos dicen. Vamos, chao. Vamos.
Dice, X es impar e Y es impar. Entonces, X más Y es impar. Pregunta. ¿Cuál es la contrapositiva de esto? En voz alta, no hace falta que la escriba. Si es impar, ¿Qué cosa? parate, que no leo muy bien ahí que dice. Tenemos X es impar e Y es impar, o sea, si tanto X como Y son impares, la suma de esos dos números me da un número impar. Y yo diría que la contrapositiva sería si X más Y es par, Ujú. entonces X es impar e Y es par. ¿Alguien opina algo distinto? Voy a cagar a cintazo. Ah, mentira. Ojo, hay un error ahí. ¿Por qué? Es cierto que nosotros tenemos algo, como decíamos recién, algo de la forma A implica B. En este caso sería A es X es impar e Y es impar. Tanto X como Y son impares. Entonces, medio como que ese A, por decirlo de alguna manera, lo puedo pensar como una conjunción de fórmulas. C y D. Le estoy poniendo nombres cualquiera, ¿sí? O sea, agarrando letras cualquiera, ¿no? Ahora bien, la contrapositiva es no B implica no C y D. ¿Y esto cómo lo escribo? Pues no C, por De Morgan, por la ley de Morgan, o no D. ¿Qué quiere decir eso? Mi hipótesis me decía, tanto X como Y, los dos a la vez son números impares. La negación de eso no es que los dos sean pares, es que al menos uno de los dos sea par. ¿Sí? Si X es par, por ejemplo, ya esta hipótesis es falsa porque los dos en simultáneo no son impares. Si Y es impar, lo mismo, y si los dos son pares en simultáneo, también. Con que uno solo de los dos ya sea par, esto ya no vale. ¿Bien? Entonces, la contrapositiva de esto en lenguaje natural sería si X más Y es par, entonces X es par o Y es par. Tengan mucho cuidado con eso. Ese Y de antes se transformó en un O. ¿Bien? Demostrar esto, ¿sí? No es difícil, pero a ojo conviene más ir por este lado. ¿Por qué es más fácil por este lado? Porque la hipótesis, medio como que me planteo, lo voy a tratar de decir lo más criollo que puedo, pero tampoco, no sé de qué otra manera se lo podría contar. Es como que la hipótesis es una posibilidad sola. X impar y impar y es lo único. En este caso, medio como que tendría que, yo partiendo de que la suma es par, tendría que mirar todos los casos posibles y ver, bueno, en este caso sí, X es par, es como que tendría que mirar muchas posibilidades, si me abren las posibilidades, y analizar una por una y ver que en todos esos casos o X sea par o Y sea impar, o Y sea par. Profe, Sí, decime. la E cambiaste por la O, no entendí bien. Claro, la E, yo escribí E por I, bueno, por no poner I es impar nada más. Esto, por eso lo había escrito acá abajo como C y D. La C, en este caso, no lo aclaré, perdón. C sería X es impar
D sería I es impar. Y lo que dije es que A era C y D. ¿Sí? Escribía la hipótesis como una conjunción de dos fórmulas. Que es un poco lo que me está diciendo. Si se cumple esto y se cumple esto otro, son como las premisas. Premisa 1, X es impar. Premisa 2, Y es impar. Fíjate que puedes concluir. Y esta sale muy fácil por prueba directa. Esta sale, a ver, si X es impar, entonces X es 2 por X. Bueno, justo X le van a 2 por T más 1. Y es 2 por Q más 1. Y bueno, entonces, esta es la hipótesis. ¿Qué pasa si sumo X con Y? Bueno, como X es 2T más 1, lo puedo reemplazar. Más 2Q más 1. Sumarlas me lleva a que esto es 2T más 2Q 2. ¿Sí? Pará. Esto está mal, esto es par. Creo que una Sí, sí, era. sí, 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 sí. La copié como el... Ahora estoy dando No, no, cuenta está que... bien. Lo que copiaste mal es que X, una de las de X X es e Y par era e Y par es impar. impar. Bueno, nada. Es lo mismo. Sí. O sea, se me parecía... me estaba metiendo en un bodrio. Bueno, es un poco lo mismo. La lógica es la misma. Fíjense que sigue siendo una conjunción. O sea, que sería... nosotros habían dicho X par... Escribo directamente esto para que no se confunda. Impar. Si yo niego esto, me queda X impar o impar. ¿Sí? La lógica es la misma. Lo importante es que tengan cuidado cuando niegan esto que está en lenguaje natural, que no se les escape el I, ¿sí? Que se les transforma en un O y viceversa. Tienen un O, transfórmenlo en un I. Bueno, nada, la mecánica es la misma. O sea, esto sería 2 por algo. Que es T más Q más 1, que de nuevo T es un entero, Q es un entero, 1 es un entero, sumo entero más entero más entero. Eso es un número entero que lo voy a llamar, no sé, P. Y esto es par. Listo. Bien. Nada. La contrapositiva de esto es bastante trabajosa. Es horrible. Les dejo si quieren como ejercicio que traten de hacerlo por absurdo. Y si quieren me consultan, el consejo de los chicos mañana o el viernes. Vengan y digan, profe, lo hice. Me muestran y yo les digo lo mal que está. Bien. Vamos a alejarnos de esto. Y ahora sí, después de esta breve introducción que nos llevó media clase, eh, vamos a las consultas que ustedes tenían de antes. Así que pregunten a criterio. A discreción, a criterio es otra cosa. Con criterio, o no sé. El que quiera. ¿Podemos hacer el 2 del TP3? Sí, Del TP2, perdón. sí. Punto 2 del TP3. Punto 2 del TP2. Sí, sí. Bien. Uf, es picante. Siempre causa problemas. Tenemos esto. Primera aclaración. Hemos visto conjuntos. Las propiedades de los conjuntos son muy parecidas, son análogas a las cosas que vieron en lógica. Ustedes ven que la intersección entre conjuntos es muy parecida a la conjunción, que la unión entre conjuntos es muy parecida a la disyunción. Hay unas cositas más por ahí, pero... Lo que nosotros sabemos de los conjuntos, hablando en choto, conjunto A tiene cosas, elementos. Elemento. Puede ser infinito, como por ejemplo el conjunto de los números naturales es infinito. O podría no serlo. Podría ser finito, estar acotado, tiene tantos elementos.
¿Qué es lo importante acá? Cada cosa que está entre comas es un elemento del conjunto. Podría pasar que sean elementos de naturaleza distinta. ¿A qué me refiero? Bueno, que esto sea un número, que esto sea una persona y que esto sea un conjunto con otro conjunto adentro. ¿Sí? Ahora, en lo que al conjunto A concierne, esto es un elemento, esto es un elemento y esto es un elemento. Ahora va a quedar claro a qué viene la aclaración. Nosotros tenemos el conjunto A. A es conjunto que tiene A, esto, ¿sí? Esto es el conjunto A escrito de una manera chotísima con un pulso nefasto y la verdad no estaba tan difícil errarle a la línea y yo le erré de todos modos. No le erré tanto, ¿eh? Ojo. Bueno, lo que sí, esa llave es pero horripilante. Pregunta, ¿cuántos elementos tiene el conjunto A? 3. Perfecto. ¿Por qué? Nosotros contamos aquello que está entre comas. Esto es uno, todo esto es otro y todo esto es otro. ¿Qué son esos elementos? Bueno, se verá si importa o no. Pero en principio, la que nosotros llamamos la cardinalidad de A es 3. Entonces tiene 3 elementos distintos en naturaleza entre sí. Elementos tiene 3. Tenemos B. ¿Cuál es la cardinalidad de B? 1. Perfecto. ¿Qué es Y eso? por último tenemos, ¿cómo, perdón? ¿Qué era eso? Perdón. La cardinalidad es la cantidad de elementos que tiene el conjunto. El término Ah, listo. preciso es cardinalidad, por eso lo digo así para machacarlo un poco. Pero sí, es la cantidad de elementos que tiene. Y tenemos a C, que voy a borrar esta parte de acá, si no nos rompe la... Chao, 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 chao. ¿Dónde está acá? Ahora sí. Tenemos a C, que C es un conjunto que tiene esto. ¿Cuál es la cardinalidad de C? 2. Perfecto. ¿Sí? En caso de C, O sea, pregunta. profe, Sí, eh, la coma no separa los elementos. Tipo, ahí hay. Ah, porque la coma está entre la. está adentro, está entre estas dos llaves. Ah, está bien. Es como que esta coma no pertenece a este conjunto, sino que a este conjunto interno. ¿Sí? Ah, está bien. Mm. Ojo con eso, pero está, o sea, está bien que le surja la duda, está buenísimo. Aclaración adicional. Esto es lo mismo que escribir esto. ¿Sí? Ahora va a estar, va a quedar claro. Entonces, a ver, vamos a arrancar con esto. Primero, B está contenido en A. Por definición, ¿cuándo un conjunto está contenido dentro de otro? Cuando el elemento en el que está contenido eh, Pertenece. pertenece a decir al A, ¿sí? En este caso. Nosotros vamos a decir O comparte. que un conjunto, voy a usar letras que acá nos vamos a poner, voy a hacer, S está contenido en R, digo para no usar ni A, ni B, ni C. Solamente, esto es por definición, ¿sí? Sí. Para todo X, si X pertenece a S,
entonces X pertenece a R. ¿Qué estoy diciendo? Estoy diciendo, voy a decir que S está contenido o igual en tal caso en R si el elemento que sea, si está en S, que esté en R. Entonces, ¿cuáles son? Vamos a empezar por acá, por el A. El A, ¿les parece verdadero o falso? Verdadero. Es verdadero. ¿Por qué? Porque todo elemento que está en B, en realidad tiene uno solo, Ganá. está en A. ¿Sí? Esto que está acá, ¿y cuál es? Este o este. El segundo. Es el primero. Sí, el primero. El elemento de B es la A sola. ¿Sí? Y la A sola está en A. Son estos dos. Pero fíjense el punto B. Nos pregunta, ¿B pertenece a A? El pertenece, ¿sí? A ver, cuando nosotros escribimos esto, yo escribo S contenido en R, se entiende que esto es un conjunto y esto es otro conjunto. Y lo que hago es mirar. Es como que lo abro S y abro R. Piensen como si fueran cajas. Abro la caja que es S, miro, este está en R, tuki, 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 tuki. ¿Sí? Distinto es si yo les digo S pertenece a R. El pertenece es una relación entre elemento y conjunto. ¿Qué quiere decir esto? Está bien, ustedes me dicen, che, pero acá B es un conjunto, no es un elemento. Bueno, como dijimos que los conjuntos pueden contener cualquier cosa, en este caso, a B lo vamos a pensar como un elemento. ¿Sí? Y como B es esto, yo ahora lo que me voy a fijar es si todo esto está en A. La Sí, única exacto. caja que abro en este caso es A. A B la dejo tal cual. Y ahora sí, esto es verdadero también. Porque en A ya no miro este. Y esto, cambiar de color para que quede claro. Esto que está acá, esto es B. Pero, profe, entonces, tipo, onda, ¿no van a ser siempre verdaderos? No necesariamente, pensemos esto. Si yo te digo un ejemplo parecido. Yo te digo que B es el mismo de recién y C, o A en este caso, es esto. Para que no se preste a confusión, vamos a escribir. Para hacerlo simple. En este caso te pregunto, ¿el conjunto B está contenido en A? Sí, Sí, porque el elemento A, o mejor dicho, todos los elementos de B, que en este caso es uno solo, están en A. O sea que en este caso, esto se verifica. Pero esto no. Para que este abajo se verifique, tendría que haber acá metido un elemento más, entre comas, que sea exactamente B. Y B es un conjunto que tiene A.
vos pensás a todo esto como un elemento. Si yo acá arriba te escribo un conjunto que es C, y es un conjunto que tiene una T, tiene un 3, y tiene a esto, y acá sigue con una N, con lo que vos quieras, sigue. Esto entre los elementos tiene el conjunto B. O sea que B pertenece a C. Pero, es más, vamos a sacar estos puntos suspensivos para que no se preste ambigüedad. Vamos a suponer que esto termina ahí. Claro, pero no estaría contenido, ¿no? Exactamente, porque el elemento A no está acá. Mm, Hay un conjunto que tiene A, pero el elemento A, por sí mismo, yo voy mirando los elementos de B, de C, perdón, y el elemento A suelto no está. claro, ahí entendí. Entonces, en este caso B no está contenido en C, porque no se cumple que todos sus elementos, que no, insisto, en este caso es uno solo, hablar de todos parece un montón, pero yo, sencillamente para reforzar la definición, no está por acá metido dando vuelta. Bien, sigamos. El conjunto C contenido en A. ¿Qué opinan? Yo diría que sí, porque el conjunto vacío están todos, después A está, y bueno, el conjunto que tiene tipo llaves de A se puede pensar como lo que es B, digamos. Ah, no, perdón, A. Ah, no, me equivoqué. Está Tranqui, bien, tranqui. A ver, no hay problema, no hay problema. Nos vamos a equivocar un montón acá y está perfecto. Ok, Le erramos, ok. cuando estábamos aprendiendo esto, todos los que ya pasamos por donde están ustedes, le erramos, pero peor incluso. A ver, es cierto que el conjunto vacío, esto es verdad, el conjunto vacío está contenido en X para todo conjunto X. ¿Por qué? Volvamos a la definición de, de contenido. A mí me dicen, un conjunto está contenido en otro si todos sus elementos, o sea, todos los elementos del primero están en el segundo. Esto lo puedo pensar, porque dicho así, con el conjunto vacío se va a prestar un poco a confusión. Yo puedo decir que el conjunto S está contenido en R si no hay, atentos con esto, no hay ningún elemento de S que falte en R. Ustedes dicen, che, pero acabas de decir lo mismo. ¿Por qué hago esa distinción sutil, si se quiere? Usted me puede decir, bueno, el conjunto vacío no tiene elementos. Entonces, ¿cómo me dice esto de que todos los elementos acá estén allá? Usando esa otra definición que es equivalente, pero bueno, no puede pasar jamás que falten elementos del conjunto vacío dentro de el que sea. ¿Sí? Porque bueno, justamente el conjunto vacío no tiene elementos. Entonces, por ese motivo el conjunto vacío está contenido, que ahora lo repito para quedar claro por qué, en cualquier otro conjunto. Pero fíjense acá. Acá el conjunto vacío es un conjunto adentro de otro conjunto. O sea que esto es lo mismo que haber escrito, como les dije recién, coma, bueno, y este acá. Esto es un elemento más. Es un elemento que justo es un conjunto que no tiene nada dentro. Para que C estuviera contenido en A, todos y cada uno de los elementos de C deberían haber estado en A. Entonces arranco, uno por uno. Conjunto vacío. ¿Está en A? No. No pertenece. ¿Sí? Sí es cierto que el conjunto vacío por sí mismo está contenido en A, pero como elemento, si lo pienso como elemento, no está en A. Tampoco está este otro. Esto es un conjunto que tiene como elementos a A y un conjunto que tiene a A. Pero acá tengo dos cosas distintas. Tengo un conjunto que tiene a A solo
y un conjunto que tiene un conjunto que tiene A. Esto no es esto. Esto es distinto a esto, y esto es distinto a esto también. Por lo tanto, C no está contenido en A, porque tiene al menos, en realidad tiene los dos elementos que componen a C no están, pero bueno, con que haya uno alcanza, tiene elementos que no están en A. Esto es falso. Este es verdadero y este es falso. ¿Se entendió esa última parte o está medio confuso? Sí, sí, se entendió. Miren esto, el D. Conjunto vacío contenido en C. De una, sí. Es más, ni tenía que ver qué conjunto era el de acá. Porque de nuevo, el conjunto vacío, Ahí no con C. existen elementos del conjunto vacío que falten en C. Y no existen elementos del conjunto vacío que falten en cualquier otro. Entonces ya O está, sea, el conjunto, perdón, el conjunto vacío siempre está incluido en cualquier conjunto. siempre está contenido. Pero fíjense el de Contenido, abajo. perdón. El de abajo me pregunta, ¿el conjunto vacío pertenece a C? Y en este caso es verdadero, pero solamente porque C tiene el conjunto vacío. Pero sería falso, por ejemplo, si me preguntaran, en vez de C, si me preguntaran B, por ejemplo, esto sería falso. Porque B tiene A y nada más. Le faltaría A conjunto vacío. Ahí lo estoy tratando de elemento, o lo que sería lo mismo, insisto, es lo mismo escribir. En ese caso sí el conjunto vacío pertenecería a B. Pero así como está, no. Pero bueno, C lo tiene, entonces esto es verdadero. Bien. Este conjunto de acá, ¿pertenece a A? Falso. Tal cual. En A no hay ningún elemento que tenga esta forma. Están estos que son parecidos, pero con parecido no me alcanza. Tiene que ser ese exactamente. Este conjunto está contenido en A, Sí. tal cual. ¿Por qué? Bueno, para ver si está contenido, yo tengo que mirar cada uno de los elementos de este conjunto acá y mirar si están en A. El primer elemento es la A sola. ¿Está? Sí. Bien. El segundo elemento es el conjunto que solo contiene A. Y acá está. Entonces esto es verdadero. Tuki. Esto habíamos dicho que era falso. B. ¿Está contenido en C? Sí. O sea, verdadero, digo. Es falso. Ah, Es no, tenés falso razón. Sí, sí, porque sí, sí. no hay una A sola dando vuelta en C. No pasa nada. En total lo vamos a ver de todos modos. Y por último, me preguntan si esto está contenido en A. ¿Verdadero o falso? Si no me equivoco, verdadero. Es verdadero. Porque A está. O sea, entre paréntesis A está. Esto está en A. Y pregunta, si en vez de un contenido hubiera un pertenece, ¿verdadero o falso? Verdadero. Es verdadero también, pero ya por algo distinto. Porque ahora El elemento. todo esto está en A también, acá. Ya lo cuento a todo como un elemento que esté metido en A. ¿Sí? Ambos casos son verdaderos. Vamos a escribirlo acá para que les quede después en la pizarra. Esto. Profe, Sí, ahí en el último que hiciste, contenido, o sea, tomaste en cuenta el A con una sola llave, ¿no? sí, exacto. Ok. Para el contenido, miro lo que está entre llaves acá, que en este caso sería este elemento solo, y me fijo que esté en A.
¿Está? Sí, es este de acá. Vamos, para que quede claro. Claro, porque el contenido era conjunto con conjunto, ¿no? Exacto. Miro Bien. los elementos del conjunto que me están dando y me fijo que todos, que en este caso es uno solo, entonces la comprobación se acaba rápido, ¿sí? Que todos estén acá. En el caso del pertenece, tomo a todo esto como un elemento solo y me fijo que esté en A. Y en este caso sí, justo sea la casualidad que también está, porque todo esto ya no es este de acá, sino es todo esto de acá. Esto es un elemento en particular dentro de los elementos de A. ¿Sí? Machaque. Un poco de agua, dije que me tomo un matienzo. Bueno, ¿dudas? No, no. Perfecto. Bien, ¿con qué seguimos? ¿Podemos alguno al uno? ¿Sí? ¿Cuál querés? Y no sé, empecemos con el A, ¿qué se fue? Digo. Ah, el punto 1, pensé que ese es el prédico 1, perdón. No, Eh, no, no, no. bien, El bueno. punto uno del TP2. Este punto está, este también es un skill, una habilidad que tienen que desarrollar. Es para que ustedes empiecen a leer un poco de lenguaje simbólico. ¿Sí? O sea, nosotros los conjuntos saben que a ver, conjuntos, como recién. Nosotros teníamos el conjunto A igual a 1, 2, 3, 4, hasta 10, ponele. Eso se llama escribir un conjunto por extensión. ¿Qué quiere decir por extensión? Agarro y te digo, en este conjunto está este elemento, este elemento, este elemento, este elemento, te los listo a todos, ese es tu conjunto. Otra manera de hablar de un conjunto, a veces porque no queda otra, porque son infinitos o porque son muy grandes, o lo que fuera, es por comprensión. Por comprensión quiere decir, mira, te muestro cuál es la propiedad que comparten todos los elementos de este conjunto, con esto me ahorro escribírtelos a todos. ¿Sí? Pero yo les diera el conjunto de números pares y no les voy a decir, A es igual a 2, 4, 6, 8, 10. No, les diría, A es el conjunto de los X, tal que, esta barra vertical significa tal que, X es igual a 2 por N, con N perteneciendo a los números naturales. ¿Sí? Todo X, porque X no es un número en particular. Yo te estoy diciendo, acá adentro van aquellos números que se puedan adecuar a esta definición. ¿Cuál es esta definición? Bueno, ese número X lo tenés que poder escribir como 2 por algo, y ese algo es un número natural cualquiera que se te ocurra. Entonces, si n es 1, 2 por 1 es 2, entonces el 2 pertenece a este conjunto. ¿El 10 pertenece a este conjunto? Sí, porque el 10 lo podemos escribir como 2 por 5, y el 5 es un número natural, se adecúa a esta descripción, entonces está dentro del conjunto de los números pares. ¿Sí? Eso es escribir Profe, un conjunto. Sí, decime. y ahí, por ejemplo, si me pidiera que diga ese por extensión, no puedo decir todos. Y no porque es infinito. Hay conjuntos, ustedes Claro. saben que los conjuntos pueden ser finitos o pueden ser infinitos. En el caso de los infinitos, no les queda alternativa más que escribirlos por extensión. Por comprensión, Comprensión. perdón. Está ¿Sí? bien. Bueno, pero hay casos también de conjuntos que son finitos, pero que son muy, muy grandes, muy voluminosos, entonces tampoco puede estar 4 meses y Profe, medio. Sí, decime. o sea que por extensión nomás escribimos los que son como limitados, digamos, que tienen un... Son finitos y que sí, tal cual, Ok, tal cual, perfecto. tal cual. ¿Sí? Generalmente la gran mayoría de los conjuntos que ustedes van a ver escritos, tienen esta forma. ¿Sí? Es cierto que al principio, cuando uno ve esto, ¿qué es esto? ¿Qué carajo me estás diciendo? Entonces vamos a analizar un poco qué es lo que no, cuál es el patrón general, para que nosotros aprendamos a leer esto y que ya no hinche las pelotas. Porque es cierto que es al principio, cuando uno no está acostumbrado a leer este tipo de cosas,
¿Qué pasa? Profe, Sí, y en el B, ponele, yo le tengo que inventar el valor ahí. ahora vamos a escribir el método. Ah, dale. Vamos a hacer. Tenemos B son X tal que, recuerden, esta barra vertical, a veces en vez de la barra vertical van a aparecer dos puntos, significan lo mismo. Es Sí, en los álgebra no estos bien. los vamos a llamar X y lo que sigue a continuación es una proposición. Los que cumplan lo siguiente. ¿Sí? Bueno, como nosotros sabemos, las proposiciones son, pueden ser de conjunciones, disyunciones, bla, 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 lo que sea, son lógicas, verdaderas o falsas. ¿Sí? Esa es la que nosotros vamos a usar para decidir qué elementos están y qué elementos no están. Entonces, a mí el B me dice, vení acá, vení, vení. Pone el lado derecho el perro. Dice, y yo la verdad que se me complica. Fíjate cómo estoy, pues loco no se quiere mover 20 centímetros. Bueno, entonces, me dice xn y existe un i tal que i pertenece a los naturales y x es menor o igual. Bien, esto visto así parece un quilombo, pero es más, se van a dar cuenta que es más sencillo de lo que parece, pero bueno, hay una curva de aprendizaje que hay que atravesar. Entonces, me dice, a B pertenecen los x que en principio sean naturales. Bueno, ya sabemos que estamos hablando de números. Bueno, nada, hasta ahí no me está diciendo demasiado. Por ahí puede ser, hasta acá, puede ser cualquier número natural. Y además, existe. Esta E dada vuelta quiere decir existe un i, o sea, existe algún otro número, que es, o mejor dicho, existe otra cosa que sea un número, en este caso sí, o existe otro número, tal que ese número sea mayor o igual que el número del que estamos hablando. Entonces, por ejemplo, yo les digo, el 17 ¿pertenece a este conjunto? Sí, porque el 18 puede ser el i y el 17 es menor al 18, ¿no? Exactamente. ¿Sí? ¿Por qué el 17 pertenece a este conjunto? En principio es un número natural y existe un i, existe al menos uno, de hecho existen infinitos, pero acá el existe me dice, con que haya uno me alcanza. Tal que sea natural, o sea, sea un número, y que ese número que nosotros estamos considerando sea menor o igual. Y ahora yo les pregunto, Pero, dentro de los números naturales, 0, 1, 2, 3, 4, hasta el que sea, ¿cuántos de esos tienen un número que sea igual o mayor? y todos. Infinitos. Exactamente, absolutamente todos los naturales tienen un número por lo menos, de hecho tienen, como decíamos recién, tienen infinitos números que sean iguales o mayores. Por lo tanto, B no es otra cosa que los mismos números naturales. Porque Ah, todos los números naturales cumplen con esto. Para todos existe al menos uno, reitero, existen infinitos. Estamos en el 17, vos dijiste el 18, podrías haber hecho el 17 mismo, porque tiene que ser mayor o igual, pero también existe el 6.224.533. Existe al menos uno que cumple esta parte de acá. ¿Sí? Por lo tanto, B son todos los números naturales. Fíjense, fíjense qué es lo que pasa con el C. Se me cayó la cera. Profe, una Sí, pregunta. ¿Podemos ver después del C
¿cómo sería en vez de para todo un existe? Iba a ser C, vamos a hacer C. Si cambia algo, quiero saber. C. Me dice los X que pertenecen a los naturales, hasta acá vamos igual. Y para todo Y, si Y pertenece a los naturales, entonces X es menor o igual que Y. El para todo, perdón, no es porque quiero que parezca obvio ni mucho menos, porque es confuso, pero el para todos me dice, esta propiedad que sigue a continuación tiene que valer para absolutamente todos. ¿A qué me refiero? Me dice, bueno, para cualquier objeto Y, porque digamos, hasta acá Y puede ser cualquier cosa, me dice, bueno, si Y es un número, entonces más vale que ese número sea mayor o igual que X. Entonces vamos a agarrar, por ejemplo, el 17 de nuevo, porque me encapriché con el 17, nada más. Y yo les digo, bueno, el 17 ¿pertenece a este conjunto? ¿Qué opinan? Ahora vamos a ver por qué sí o por qué no. Y si está el 18, entonces sí. O el 18 o el 17 igual. Ojo acá, porque esta condición me dice, para absolutamente todo, y si Y es un número natural, más vale que ese número sea mayor o igual al X que vos estabas considerando. Entonces vos decís, bueno, es cierto lo que decís. Bueno, 18, por agarrar uno, verifica que es natural y verifica esto otro. ¿Sí? Pero a mí me están pidiendo que sea para todo Y. Entonces, si por ejemplo yo te digo que Y es 3, Y es un natural, pero no verifica esto. Por lo Claro, tanto, con el único que verifica es con el 0. exactamente. ¿Sí? Por lo tanto, en el caso del 17, existe aún por lo menos uno. Cuando yo te pido para todos, insisto, tiene que valer para todos. Con que exista uno que no me verifique esa propiedad, ya está. Ya el que estabas considerando no sirve. Lo mismo en el caso, por ejemplo, del el 3 mismo. El 3, hay un montón de números partiendo del 3 que son mayores o iguales, pero existe, por ejemplo, el 2, que es un número natural y que no verifica esta parte de acá. Como a mí me pedían que esto fuera para todo Y, no importa qué número fuera ahí, el 3 no pertenece a este conjunto. El único número que verifica todo esto, como vos dijiste recién, es el 0 mismo. ¿Por qué? Porque 0 es un natural y para cualquier otro número, el 0 es menor o igual a ese número. Es el único que me verifica esta condición. Ahora, ojo, nosotros recién en el punto anterior dijimos que B era igual, lo escribimos así, ¿sí? Pero no se olviden que N, escrito de esa manera, no es otra cosa que un conjunto, que se escribe 0, 1, 2, 3. En este caso C, si yo quiero escribir que es C, yo no puedo escribir C0. C es un conjunto cuyo único elemento es el 0. ¿Sí? Porque al fin y al cabo nosotros estamos definiendo un conjunto, que en este caso particular terminó teniendo un elemento solo, pero sigue siendo un conjunto. Si ustedes escriben C igual a 0, esto está mal. ¿Sí? C es el conjunto de elementos que cumplen con esta condición. Se dio la casualidad que hay solamente un elemento que la cumple. Lo Pero mismo sigue para siendo... B, ¿Cómo, perdón? sería lo mismo para B, digamos. Tenemos que Claro, escribir que... yo en B Ok, escribí N, pero N es una manera de escribir esto.
sigue siendo un conjunto. Como es un conjunto que se usa mucho y es muy conocido, recibe una letra especial y bla, bla, bla. Pero sigue siendo un conjunto. Si ustedes no escribían esto y escribían directamente esta parte de acá, está bien. Pero es importante que ustedes sepan que es un conjunto. Siempre es un conjunto. Ustedes acá están definiendo por comprensión un conjunto. Entre llaves, podría ser vacío, podría tener un elemento, podría tener infinitos, lo que sea, pero sigue siendo conjuntos. Bien. ¿Quieren que hagamos todo ya que estamos? Sí, fue. Ya fue. A ver, vamos al D. ¿Qué me dice el D? El D dice D son los X, tal que X pertenece a los naturales, y fíjense que escribí el I lógico en vez del I natural, es lo mismo. Es más, es más correcto esto. Para todo I, si I es impar, si es impar, que dice X es distinto de Y. Bien, esto también está como medio confuso, pero... Ok. ¿Cambian todos los pares, profe? Posiblemente, a ver, son los números que son naturales, de nuevo, esto es lo único que nos dice que estamos trabajando con números naturales, y para todos los posibles I, si ese número es impar, entonces más vale que sea distinto del X que estábamos considerando. Entonces, pensemos por ejemplo, porque hoy es el día del 17. El 17, ¿es natural? Sí, hasta acá vamos bien, joya. Y además, para todo I, si I es impar, X es distinto de Y. Yo digo, bueno, por ejemplo, el 13 cumple que es impar y es distinto del 17. Pero el 17 mismo, o sea, fíjense que no hay X e Y, pueden ser el mismo número, no hay nada que me diga, "Oh, más vale que sean números distintos". El 17 mismo es impar y no cumple que 17 es distinto de 17. Y a mí la condición me la pedían para todos los I posibles. Para cualquier I, si ese I que vos estás considerando, sea un perro, un elefante, una casa, la gravedad, tu historia académica o los números naturales, si eso que estabas considerando era un número natural, entonces más vale que X sea distinto de Y. Como existe un I que es el 17, por lo tanto es número impar, pero no cumple esta parte, esta implicación es falsa, todo esto es falso, el 17 no pertenece al conjunto. Pero por ejemplo, el 12, el 4, es un número natural y no importa el I que esté considerando, ¿sí? Porque como el 4 es par, esto no se va a incumplir nunca. O sea, para todos los I que yo esté considerando que cumplan que sean impares, siempre van a verificar que 4 va a ser distinto, porque el 4 es distinto. 4 es distinto de 1, 4 es distinto de 3, 4 es distinto de 5, 4 es distinto a absolutamente todos los números impares. Entonces, esta condición se verifica siempre. Entonces, en respuesta, termina pasando, como ustedes bien dijeron hace un rato, D es el conjunto de los números pares. 0, 2, 4, 6. Y si lo quiero escribir por comprensión, como hicimos hace un rato, es el conjunto de los X, tales que X se puede escribir como 2 por n, con n perteneciente a los naturales.
¿Sí? ¿Está claro? Sí, sí. Sí, Nos queda el E. Uf, ¿qué le pasa? Lo voy a... A ver, ¿por qué se copia tan gigante, no? Misterio absoluto. Bueno. L. ¿Qué dice L? L dice, son los X, que son números naturales, y existe algún Y y existe algún Z de manera tal que el Y es 0 o 1 y Z es 3 o 4 y el X está entre miembros perdón, X está entre alguno de los posibles Y y entre alguno de los posibles Z. Entonces, medio confuso como está, pero básicamente, El 2. a mí me dicen que E es un conjunto que tiene que cumplir, bueno, eso, son números, y tienen que cumplir esto. Y fíjese que me dice, existe algún I y existe algún Z. Entonces, por ejemplo, vos recién dijiste el 2. ¿Sí? Sí. ¿Por qué pertenece a este conjunto el 2? Y vos me podés decir, bueno, porque existe al menos un I entre el 0 y el 1, y existe al menos un Z entre el 3 y el 4, de manera tal que 2 es menor o igual que I y es menor o igual que Z. ¿Cuál es I Nico, acá? Sí, decime. o sea, vos cuando comparás los conjuntos como ahí, estás comparando los elementos. Claro. Ah, no, no. Va, para Z sería un conjunto, ¿no? No, no, fíjense que dice pertenece. Ah, por eso no, no sería un conjunto. Voy a volver a leer esto en voz alta en el lenguaje más natural que pueda. Me dice, el conjunto E es el conjunto de los elementos de números naturales, ¿sí? O sea, hasta acá estamos laburando con números, tal que existe algún I que puede ser 0 o 1 y existe algún Z que puede ser 3 o 4, de manera tal que ese número X que yo estaba considerando esté entre los dos, estrictamente, ¿sí? O sea, que sea menor o igual al I, perdón, menor estricto que el I, mayor estricto que el I y menor estricto que el Z. Entonces, ahora va a quedar claro. Por ahí dijeron el 2 pertenece a este conjunto. Y si yo les digo, bueno, I puede ser 0, por decir algo. Vamos a escribir. Voy a escribir el 1. Esta desigualdad es verdad. El 1 es estrictamente menor que el 2 y el 2 es estrictamente menor que el 3. El 1 pertenece a este conjunto de acá. Sí. Sí. Pues en este conjunto tengo el 0 y el 1. Y el 3 pertenece a este conjunto de acá. Sí, porque en este conjunto tengo el 3 y el 4. Entonces, como existe un I del conjunto de acá y existe un Z, cuando digo, repito, cuando digo existe es, hay al menos uno. No tienen por qué ser todos. Distinto es el para todos. Y existe un Z del conjunto hecho entre 3 y 4 que hace que esa desigualdad se verifique, el 2 me cumple, entonces el 2 pertenece al conjunto. Ahora yo les Entonces digo, podría, perdón, claro. me decía, No, que entonces también podrían ser el uno y 3. exactamente, ¿por qué el 1? Y El porque 1 tenés. Ah, perdón, perdón. es menor que el 0 y es menor, entre otras cosas, por ejemplo, que el 3.
el 0 pertenece a este conjunto de acá. O sea, existe un i de este conjunto, énfasis en el existe, y existe un z de este otro que me verifica esta desigualdad. Entonces, mecha, el 1 pertenece también. ¿Qué pasa con el 3? Bueno, yo podría agarrar el 0 de acá y puedo agarrar, como existe, el 4 está acá, existe al menos 1 que me verifica esto. Pero también, por ejemplo, podría haber escrito el 1 acá. O lo mismo yo podría haber agarrado el 4 acá. ¿Sí? Acuérdense, acá me está diciendo, con que haya 1 alcanza. Justo se da, por ejemplo, en el caso del 1, que cualquiera de los dos de este lado me servía. No los dos de este, pero bueno, a mí me pedía que hubiera 1 nada más. O sea, con que hubiera 1 alcanzaba. No, no quiere decir que, bueno, más vale que haya 1 solo. Con que hubiese 1, listo. Entonces, el 3 también pertenece. ¿Por qué, por ejemplo, no existe, o no, el 4 no pertenece a este conjunto? ¿Por qué el 4 no pertenece a este? Porque sí, es cierto, digamos, en el conjunto I existe al menos 1, de hecho son los dos números que son menores que 4, pero en el conjunto Z no hay ninguno, perdón, dije el conjunto Z, no, el conjunto no se llama Z. En este conjunto de acá no hay ningún Z, no hay ningún número dentro de los que están acá que sean mayores estrictos que el 4. Lo más cerca que tengo es el 4 que es mayor o igual, pero a mí me piden que sea estrictamente mayor. Entonces, con estas tres ya agoté todas las opciones. E es ese conjunto. De nuevo, a ver, este ejercicio es más para que ustedes empiecen poco, no van a ser unos profesionales de leer conjuntos, pero empiecen a familiarizarse, perdón, con este tipo de notación. Que yo entiendo que al principio es molesto, es una paja, es horrible, porque venimos no sé, ustedes dejaron a estudiar inmediatamente el colegio, no, pero no hace mucho estaban solamente escribiendo numeritos y ahora le aparecen todos estos símbolos que son... es horripilante. Yo recuerdo realmente cuando estaba aprendiendo todo esto y la pasaba mal porque es difícil. Eh, pero bueno, está en la repetición y en las dudas que ustedes tengan, preguntan y los vamos resolviendo. ¿Más o menos quedó claro todo esto? Sí, 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 profe. perfecto. Excelente, cara. Nos quedan algo un poquito menos de 10 minutos, pero bueno, si quieren ver algún ejercicio más, no tengo problema. Si tienen alguna Sí, duda que quieran evacuar ahora, lo vemos y si no, cerramos como quieran ustedes. sí, el 3, si querés. No está muy cansado. El 3 a ver. Profe, Ojalá. ¿cómo era el canal de YouTube para después buscar? Búscame por nombre. Está por nombre. Ah, Igual está también está el aviso ahí en Moodle. ah, Eh, no lo había visto. Ok. está en el aviso. Yo lo que hago es, decía otra vez, subo, cuando se corta el zoom, automáticamente me genera el video. Tarda un rato, por eso no lo subo al toque. Se genera el video. Eso yo lo cuelgo en YouTube. Está la lista, así que lo van a ver. Y abajo les pongo en la descripción un link a la pizarra, que no es un quilombo, pero te le sirve, le sirve. Le sirve. Pero está ahí, está el aviso de Moodle con el link. Y si no, buscame por nombre en YouTube que tiene que aparecer. Estuve sanitizando el canal porque tenía un montón de boludeces dando vueltas, está todo oculto ahora. Nada increíble, pero bueno, nada, bastante poco profesional. Bueno, el 3. El 3 es larguísimo, así que elijan uno o elijan un par si quieren, lo hacen. Pero no vamos a hacer todo. El 1, el A digo, perdón. El A. Bueno, eligieron uno más difícil. Ahora vemos, a ver si hay alguno más medio picante que merezca ser hecho acá. Nos dice, bien, para A, que es un conjunto
que ahora vemos qué es, y B, que es otro conjunto que ahora vemos qué es. Probar que A está contenido estrictamente en B. Contenido estricto, ¿qué es? Es lo mismo que decir que A está contenido en B y que A es distinto de B. Si lo quieren ver visualmente, es esto. Esto es A y esto es B. ¿Sí? Todos los elementos de A están en B, pero hay elementos de B que no están en A. Como que B es más grande, por así decirlo. ¿Sí? ¿Se entiende esto? Sí, profe. Bien. Bueno, entonces, tenemos esto de acá, estos dos conjuntos. Si nosotros queremos demostrar, nos dijeron A igual a conjunto, ahora vemos qué es, y B, otro conjunto, ahora vamos a ver. Y nos piden demostrar que A está contenido estrictamente en B. Entonces, guiándonos por esta definición, ¿sí? No me estoy concentrando todavía en este ejercicio, que va a ser muy pavo. A usted le va, tranqui, va a ser rapidísimo. Pero en general, si me dan dos conjuntos y a mí me piden demostrar que A está contenido estrictamente en B, yo tengo que, esto implícitamente me está diciendo demostrar dos cosas. Primero, que todos los elementos de A están en B, ¿sí? Sería esta parte de acá. Y en segundo lugar, que existe al menos un elemento de B que no está en A. Esto es lo que decía, que B es más grande, que lo tiene adentro. Ahora va a quedar claro. Miremos esto. Me dice, A es el conjunto de los números reales tales que bla, 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 menor que 0. ¿Sí? X cuadrado menos 4x más 3 es menor que 0. ¿Cómo resuelven esto? Con máscara. Más cara. O sea, tenemos menos b, o sea que esto es 4 más menos la raíz cuadrada de b cuadrado es 16, menos 4 por a que es 1 por 3, sobre 2 por a. Esto es lo de acá, perdón, esto es más 4. No, ¿qué estoy diciendo? No, está bien, está bien. Menos 4 por a por c, sí. Esto es lo mismo que decir 4 más menos, la raíz cuadrada de 4 es 2, sobre 2. Así que tenemos un x1, que es 4 más 2, 6, dividido 2 es 3, y un x2, que es qué boludo, 1. O sea que esta expresión de acá es lo mismo que decir, esto lo estoy haciendo rápido porque asumo que x menos 3 por x menos 1 menor que 0. ¿Cuándo esta expresión es negativa? Bueno, tenemos la recta numérica, si quiere. Tenemos el 0 por acá, ponele. 0, 0, 0. X menos 3 es positivo a partir del 3 y es negativo atrás. X menos 1, suponete que el 1 está ahí, es negativo acá y positivo acá. Así que es positivo, esto es positivo y esto es negativo. Es X menos 1, esto es X menos 1 por X menos 3. Entonces, básicamente, lo que me está indicando este conjunto es que A son los números donde esta parte de acá es negativa. O sea que A son los números, son los X tal que 1 es menor que X menor que 3.
Es otra manera de escribir A. Y B me dice que son los números. O sea, sería el 2 nada más, profe. No, fíjate que estamos hablando de números reales. Ah, sí, sí. Pensé que era natural. 0 menor que X menor que 6. A ver, yo les dije recién, queremos demostrar que A está estrictamente contenido en B. ¿Cómo hacemos eso? Dos pasos. Primero, todo lo de acá está acá. Todo lo de A está en B. Y después hay al menos algo de B que no está en A. Y digamos, visualmente ustedes ya lo pueden ver esto, ¿no? O sea, A son los números que están entre 1 y 3, B los que están entre 0 y 6, y está claro que B medio como que se come a A. Pero ustedes tienen que demostrarlo. Es una pavada, pero hay que demostrarlo. Entonces, a esto yo lo voy a llamar 1, y B, o a esta parte la voy a llamar 1, y esta segunda parte la voy a llamar 2. ¿Cómo demostramos 1? Bueno, ¿cómo demuestro que todo lo de A está en B? Agarro un elemento cualquiera de A, sin decir es el 3,2, es el 4,8, agarro un elemento de A, el que sea, y muestro que está en B. Entonces digo, bueno, sea X perteneciente a A. Estoy demostrando que A está contenido o es igual a B. Bueno, sea X perteneciente a A. ¿Qué es de X? Bueno, luego 1 es menor que X, menor que 3. Ahora, esto lo sabemos. Como 0 es menor que 1, ¿sí? Eso es verdad. Transitivamente hablando, 0 es menor que X. ¿Sí? ¿Por qué? Porque, bueno, 0 es menor que 1 y 1 es menor que X. Esto que yo escribí acá es por definición de A, ¿eh? De nuevo, agarré un X cualquiera de A, un elemento cualquiera de A, sin saber cuál es, yo escribo lo que sé seguramente. Como A son los números que están entre 1 y 3, esto lo puedo asegurar. Como sé de números, sé que el 0 es menor que el 1, entonces el elemento que yo haya agarrado de A, seguramente 0 es menor. También el 6 es mayor que el 3, por lo que, como nosotros sabemos que X será menor que 3, 3 es menor que 6, X es menor que 6. Por lo tanto, 0 es menor que X y es menor que 6. Por lo que X pertenece a B. ¿Qué acabo de hacer? Con la información que yo tengo de los elementos de A, mostré que si cumplen las condiciones para estar en A, entonces cumplen las condiciones necesarias para estar en B. ¿Sí? Acabo de demostrar que todos los elementos de A están en B. Lo hice de manera medio desprolija, los renglones, no sé, pero bueno, la idea es esa. Esta es la primera parte. Ahora, la segunda parte era mostrar que había por lo menos algo de B que no estaba en A. Y yo acá ahora sí puedo agarrar a dedo el que me convenga a mí. Pues bueno, 2. Sea X igual a
elijo el que se me cante, pero que me convenga, obviamente. 5, por ejemplo. Como 0 es menor que 5 y es menor que 6, esto era la definición de B, ¿sí? 5 pertenece a B, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Pero como el 3 es menor que 5, ¿sí? No se cumple que 0 es menor que 5, menor que 3. Esto es falopa. Por lo que 5 no pertenece a... Por este motivo, A es distinto de B. ¿Sí? Ahora, como A estaba contenido o era igual a B, pero A es distinto de B, por estos dos, por 1 y 2, A está estrictamente contenido en B. ¿Sí? De nuevo, a vista era muy pavo el asunto. Sí, tengo un conjunto que son los números que están entre 1 y 3. Y tengo un conjunto que son los números que están entre 0 y 6. Ah, fabuloso, ok. Es bastante evidente que este de acá abajo es más grande y veo como que se abarca el de arriba. Pero a mí me piden demostrarlo. Sean estos dos conjuntos, sea cualquier otro, la manera de demostrar la inclusión, o sea, la contención estricta es esta. Demostrar que todos los elementos de este están acá, pero que hay elementos de este de acá que no están en este. Y es lo que hicimos acá. ¿Sí? Nada. Es complejo en la ejecución, si se quiere, pero está más para que ustedes entiendan este tipo de conceptos. Y lo que es una demostración, porque al fin y al cabo a mí me dijeron demostrarlo, que no quede duda. Y quedó demostrado. ¿Sí? ¿Dudas? No, no. Bueno, siendo las 5 casi 10, iríamos cerrando, pero bueno, nada. Entiendo que toda esta parte parece súper compleja, debe estar recaliente y decir, che, pero ¿por qué tanto problema por estos numeritos? Es para que ustedes practiquen conjuntos. Cuando agarren un poco de práctica, seguramente les va a resultar mucho más natural. Al principio choca, pero bueno, cualquier duda que les vaya surgiendo, pregúntenos, no hay problema. ¿Sí? Vale, profe. Bueno, Bueno, chicos, cortamos acá, nos vemos la próxima. Sí, nos vemos directamente el viernes. Dale, Que se profe. vaya bien. Gracias.